Caravanas de taxis, bocinas sonando, retenciones kilométricas, paradas vacías. Los taxistas han protagonizado hoy una jornada de huelga con un seguimiento que el sector califica de masivo. Denuncian la competencia desleal que en su opinión realizan empresas como Uber o Cabify, que ofrecen vehículos con conductor para realizar los mismos servicios y que siguen incrementando su número de efectivos. La huelga de 24 horas se prolongará hasta las 6 de la próxima madrugada. ¿Qué tal? Buenas noches. Un parón que se ha notado de forma importante en Galicia. Es miércoles 29 de noviembre. Esto es Más que Contar. No pensaba que era una persona triste y yo no lo volví a ver más. Vuelve a juzgar por segunda vez a Juan Fraga Allegue. Hoy la propia hermana del acusado ha dicho ante el juez que la víctima le manifestó que su marido la amenazaba. Juan ya fue condenado a 20 años de cárcel por haber matado a su mujer en su domicilio de Narón en 2015. La justicia ordenó repetirlo por entender que el jurado que le condenó no razonó de forma detallada su veredicto. El Banco Pastor tiene nueva presidenta. El Santander ha nombrado para el cargo a la exministra Isabel Tocino. La cántabra forma parte del Consejo del Banco Santander desde 2007. Ana Botín ha destacado de ella su fuerza y su dedicación. Doctora en Derecho, Tocino fue la primera ministra de Medio Ambiente de España durante la presidencia de José María Aznar entre los años 1996 y el año 2000. Descarrilamiento esta misma mañana de un tren en Sevilla con consecuencias personales. Hay 35 personas heridas. El convoy viajaba hacia Málaga con 79 personas a bordo. A las 10:21 de la mañana descarrilaba. Todo indica que por las fuertes lluvias. 2 de los 35 heridos están graves y fueron evacuados al hospital. Lo que sorprende es que la desgracia no haya sido mayor. Cayeron 100 litros por metro cuadrado que dejaron la vía intransitable. El acceso para las ambulancias era casi imposible. 23 muertos y más de 15.000 evacuados dejó el naufragio del Casón, un carguero con bandera panameña frente a las costas de Fisterra. Del siniestro, uno de los más graves de nuestra historia marítima, se cumplirán 30 años dentro de solo unos días. El que era alcalde de Corcubión entonces, Rafael Mouzo, recuerda ahora lo vivido aquel 10 de diciembre. Estábamos asustados, porque ademais había un profesor da Universidade de Santiago, un catedrático, que decía que tiñamos unha bomba atómica en Fisterra. Quen é o que nos asusta se che din que tes unha bomba atómica en Fisterra? Bueno, pois imagínate se non é para botar a correr, non? La ola de frío polar ha dejado las primeras imágenes de nieve de este año. Esto que ven era a Fonsagrada esta mañana, aunque los copos no llegaron a cuajar. Más al este, en Asturias, la nieve deja ya varias carreteras cerradas al tráfico de vehículos pesados. Para mañana la cota descenderá todavía más, podría nevar a 700 metros de altura y las heladas se dejarán sentir por toda la comunidad. El sur de Ourense estará en alerta amarilla por bajas temperaturas. El otoño, mientras tanto, nos deja estampas como esta, en Santiago. El ginkgo biloba pierde las hojas amarillas en un día gélido, mientras de fondo un arco iris alegra la jornada. El sector del taxi en pie de guerra ha dejado hoy imágenes de protesta y el servicio interrumpido. Paradas de taxis vacías que han cogido a más de uno por sorpresa y que hemos visto también a lo largo y ancho de Galicia. La huelga de taxistas ha tenido un seguimiento masivo y ha provocado también problemas de circulación en las diferentes urbes gallegas. Vehículos transitando en caravana, haciendo sonar sus bocinas o incluso deteniéndose y obligando al resto de conductores a pararse. Denuncian la competencia desleal que en su opinión realizan compañías como Uber o Cabify, que hacen servicios con coches de alquiler con conductor y a los que achacan que no pagan sus impuestos en España sino en Estados Unidos. Las dos multinacionales
han salido al paso de esas acusaciones. Cabify para afirmar que lo que factura en España lo declara aquí y Uber para alegar que todo lo que gana en Europa lo declara en Holanda. Explicaciones que no convencen al sector, que hoy ha dejado claro su malestar por todo el país. Es la tensión en los accesos al Congreso hace unos minutos, cuando los taxistas han intentado quitar las vallas y la policía les ha dispersado. Es el colofón a una mañana de protestas en Madrid. El taxi hoy se ha hecho oír. Une sus fuerzas contra los coches con conductor, Uber y Cabify. ¿Qué nos encontramos? Que están trabajando de una forma ilegal completamente. Y lo que están haciendo es una competencia desleal tremenda, porque es que no tienen regulación ninguna. Pues que cada vez tenemos menos trabajo. Nos están quitando el trabajo, nos están matando poco a poco. Miles de taxistas de toda España han tomado el centro de Madrid. Denuncian la competencia desleal. Es capitalismo salvaje. Están creando una burbuja para precarizar y convertirnos en los esclavos del siglo XXI. El taxi para 24 horas y la huelga ha complicado el tráfico todavía más en Madrid, Barcelona o Valencia a primera hora. Esta es la inusual imagen del aeropuerto del Prat, la estación del AVE en Sevilla o de Barajas. Paradas de taxi vacías que han cogido desprevenidos a muchos turistas. ¿Hay huelga de taxi? Pero vaya, yo me acabo de enterar esta mañana, sí. Y han tenido que cambiar de planes. Nada, no tengo ni idea, vamos, ahora me tengo que buscar la vida. La huelga se alarga hasta las 6 de la mañana. El alcalde de A Coruña ve garantizado el abastecimiento de agua a la ciudad y a su área metropolitana gracias al trasvase desde la laguna de Meirama al embalse de Cecebre, actual punto de captación. Para Xulio Ferreiro, esto permitirá asegurar el suministro más allá de los 3 meses previstos de mantenerse la sequía. La concesionaria del agua de A Coruña, Emalsa y Augas de Galicia colocarán un bombeo para llenar el caudal del río Barcés, que a su vez llega al embalse. Xulio Ferreiro señala que este bombeo cumple todas las garantías y es que el agua de este río es siempre supervisada por la depuradora de Atelva, en Cambre. Aunque en la ciudad coruñesa no hay cortes de agua a la población, el ayuntamiento ya ha hecho restricciones en el riego y en los grandes consumos. Ponte Caldelas ha convocado una manifestación contra lo que llaman el expolio del río Verdugo. El alcalde socialista del municipio dice que se saquean los recursos naturales del lugar sin que Augas de Galicia los haya llamado para informarles del trasvase. La protesta se celebrará el domingo a mediodía. El regidor, Andrés Díaz, insiste en que están dispuestos a aceptar el trasvase si se cambia el punto de recogida y se garantiza que se trata de algo puntual y no de un servicio a demanda. Recuerda además que en el concello llevan sufriendo restricciones desde agosto por la sequía y que la situación se agravó con la reciente ola de incendios. 65.000 positivos en alcohol en las carreteras gallegas en los últimos 5 años. Los datos de tráfico demuestran que sigue siendo un problema grave y crecen los infractores al volante por consumo de drogas. De los 65.000 positivos por alcohol registrados en el último lustro, casi 8.000 eran reincidentes. La provincia que más ha registrado es A Coruña y la que menos, Lugo. Los datos arrojan que unos 13.000 conductores gallegos son sancionados por esta infracción cada año. Aumentan los positivos por consumo de estupefacientes. Si en 2012 se registraron en nuestras carreteras 373 casos, el pasado año el número de infractores superó los 4.800. El incremento de los casos coincide también con un mayor número de controles en nuestras vías. Una familia de Narón está reviviendo estos días una auténtica pesadilla. Se repite el juicio contra Juan Fraga Allegue, el acusado de haber matado a su mujer en su domicilio hace casi 2 años. Y decimos que revive en el peor momento de su vida porque Juan ya había sido condenado a 20 años de cárcel. Juan Fraga otra vez en el banquillo. Repetición de juicio para este hombre acusado de degollar a su mujer después de darle una paliza en diciembre de 2015. Hoy sus familiares relataban los hechos por segunda vez. Cansa emocionalmente, testificar contra tu padre. Volvían a evocar la angustia de aquellos días. No pensaba que era una persona. Juicio repetido porque el anterior jurado popular, según el juez, no explicaba de manera suficiente los motivos de su veredicto de culpabilidad. Ahora otro tribunal popular, 6 mujeres y 3 hombres, juzga de nuevo a este octogenario coruñés. Todos repiten el trance de escuchar las pruebas y los desgarradores testimonios
y ya no lo volví a ver más. Sobre la muerte de su madre. Sucedió en el mes de abril en la piscina de Vilagarcía. 2 mujeres denunciaron a un individuo de 60 años por haberlas agredido en uno de los jacuzzis del complejo. Ahora la historia se repite, pero con otro protagonista, otro hombre que ha sido denunciado por el mismo motivo. Se trata de un varón de origen sudamericano que desde dentro del jacuzzi recomienda a sus compañeras de bañera ciertas posturas para aprovechar mejor los chorros de agua. Era entonces cuando intentaba manosear a sus víctimas. Ahora ha sido denunciado por una mujer y por la propia concesionaria de la piscina. El ayuntamiento le ha prohibido el acceso a todas las instalaciones municipales a la espera de una resolución judicial. La Audiencia de Navarra tomará esta semana una decisión sobre la petición de libertad provisional para los 5 jóvenes acusados de violar en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016. Los miembros de la manada se declararon ayer inocentes de todos los cargos al ejercer su derecho a la última palabra. Las críticas le llovieron a su abogado, por lo que muchos consideran un ataque a la víctima para defender así a sus clientes. Estará visto para sentencia, pero esto aún no ha acabado, porque muchos consideran que la defensa fue demasiado dura con la denunciante en sus conclusiones finales. Yo no he sido absolutamente duro ni con la denunciante ni con nadie. Básicamente, estas fueron sus palabras ante el juez. En su declaración, la víctima llamó la atención porque no presentaba abatimiento, una expresión a veces risueña y una peculiar manera de sentarse. No estaba afligida. Simplemente describí la forma en que había prestado declaración. No lo ven así otros letrados de asociaciones feministas. Pero al final la defensa lo que ha ido es a manchar la honorabilidad de la víctima y en realidad revictimizando a la víctima, ¿no? De esto discrepa el principal abogado de la defensa. Percibes la aflicción, si hay dolor, si ese dolor es fingido, si esa posición es una pose. Es decir, de lo que se trata es de analizar también el lenguaje no verbal, esa posición ante el tribunal. Y eso simplemente entendí que había elementos que había que destacar y los destaqué, punto. Punto, sí, y seguido, porque en unos días el tribunal se pronunciará si los deja en libertad provisional antes de dictar sentencia. Algunas fuentes creen que esto es algo prácticamente imposible. Son las 9:12. Nos detenemos unos instantes en el trabajo de una investigadora gallega. En realidad son 2 trabajos, uno entre jóvenes de entre 14 y 16 años, el otro con universitarios. A través de sus respuestas se buscaba responder a cuestiones que están tan en la calle como esta. ¿Son los piropos una actitud machista o un halago? Raquel Lois, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel, un trabajo del que podíamos saber algo hoy en La Voz de Galicia y que ha tenido un enorme impacto. Raquel, en el tramo de los chavales más jóvenes a los que les has consultado, nos llama la atención algunas de las respuestas de ellos, sobre todo que ellas se sienten mal cuando los piropos vienen de desconocidos y tienen que ver con su cuerpo, pero entiendo que esto es la mayoría, ¿no? Sí. En general lo que me comentaban, que todos los comentarios que iban dirigidos hacia ellas, que eran en relación a aspectos físicos, ¿no? Entonces una de las cosas que comentaban era de que les gustaría que aludiese a otras características, pero en este caso hablaban incluso de sus propias parejas. Creo que eso era algo en común con los universitarios, que también se violentaban las universitarias cuando recibían un piropo por parte de una persona desconocida, pero no lo veían igual cuando el mismo piropo venía de su pareja, ¿no? Sí, para mí, de hecho, eso es una de las claves del estudio, que el mismo piropo, porque en el caso del alumnado universitario yo ejemplificaba qué piropo, entonces era el mismo para todas y para todos, ¿no? Y ese mismo piropo, para los chicos siempre reaccionaban de una forma positiva y les gustaba de la misma manera. Apenas se notaba ninguna diferencia que si se le emitía a una persona extraña, que una chica que fuera una colega, que una amiga, que su propia pareja. Sin embargo, en el caso de las chicas, había una clara diferencia. Por parte de extraños no disfrutaban nada del comentario, sin embargo, por parte de sus parejas sí lo disfrutaban, pero el comentario era exactamente el mismo. Entonces, considero que es una clave, porque si el comentario es el mismo, ¿por qué te hace daño de una manera y no de la otra? Una de las conclusiones a las que llego es que cuando el comentario te lo dice tu pareja no quiere hacerte daño por decirte un comentario, que en este caso sabemos que ese piropo va a ser positivo.
porque por la calle podemos escuchar piropos también negativos. Pero en este caso sabemos que es positivo. Ella no quiere hacerte daño y tú no ves esa intención de hacerte daño, entonces te gusta. Pero eso no significa que no vaya implícito todo la práctica que mantiene los estereotipos de género y que por lo tanto es sexista. ¿Por qué mantiene los estereotipos de género? Porque para las mujeres uno de los principales valores en los estereotipos de género descriptivos que nos describen cómo debemos ser hombres y mujeres nos dice que el cuerpo, que nuestra apariencia física es uno de nuestros principales valores, que tenemos que cuidarlo continuamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sin embargo, para los hombres no. Entonces, los piropos que aluden a las mujeres siempre aluden a características físicas. O sea que, es decir, Raquel, que hay piropos para ellos y para ellas, que es más habitual dirigidos a ellos escuchar eso de qué chico más inteligente, y hacia nosotras eso de tiene un cuerpo de tal manera, o es más guapa o menos guapa. Exacto, eso es lo que yo vi en este estudio. De todas formas, ahora mismo estoy con otro estudio, también con el alumnado universitario, más amplio, todos los cuestionarios recogiendo más información, en los que yo ejemplifico, o sea, les pido que me ejemplifiquen piropos, tanto hombres como mujeres, que le dicen a una persona extraña, que le dicen a una amiga, que le dicen a una colega y que le dicen a su pareja. Entonces, acerca de si hay piropos hacia ellos y hacia ellas, lo sabré posteriormente, pero ahora mismo con los estudios que llevo hecho, lo que observo es que los piropos que se dirigen a las mujeres no aluden a las mismas características que aluden a los piropos que se dirigen a hombres. ¿Y tú crees, Raquel, que abunda mucho eso, esa respuesta de ¿por qué te va a molestar un piropo? ¿Eso abunda? A ver, yo creo que en la sociedad sí, que de primeras que se cree que un piropo es decir algo positivo de una persona, especialmente pues a una mujer, ya que mayoritariamente van dirigidos hacia ellas, y las propias definiciones, aunque no hay un consenso a la hora de la definición de piropo, todas manifiestan que normalmente es un hombre que emite un piropo a una mujer acerca de su aspecto físico. La sociedad no ve la parte negativa, ¿no? Pero debemos reflexionar sobre a qué características aluden estos piropos, qué personas emiten y qué personas reciben piropos. Es una práctica sexista, representa los estereotipos de género, tanto aquellos que nos indican cómo deben ser tanto hombres como mujeres, los estereotipos de género descriptivos en relación a características pues, intelectuales, de personalidad y corporales, como los que nos dicen, los prescriptivos, cómo debemos actuar hombres y mujeres, ya que en este caso el hombre es el que emite el mensaje, el sujeto activo, y la mujer es el sujeto pasivo que recibe el mensaje. Por lo tanto, si mantienen los estereotipos de género, son sexistas, son machistas y mantienen la desigualdad de género. Para erradicar el machismo en una sociedad debemos erradicar todas las conductas y todas las prácticas que mantienen los estereotipos de género. Y el hecho de piropear, la práctica de piropear, mantiene los estereotipos de género. Por lo tanto, no es el camino que debemos seguir. Y tomar medidas como se han tomado además en otros países. Raquel Lois, gracias por acercarnos de esta forma tus conclusiones de este estudio, que desde luego llama la atención porque es algo que nos rodea sin duda a todos. Gracias, Raquel, buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos. Una intensa tromba de agua caída minutos antes podría ser la responsable del descarrilamiento esta mañana de un tren que realizaba el trayecto entre Málaga y Sevilla. A su paso por la localidad hispalense de Araal, el tercer vagón y último convoy se ha salido de la vía sin llegar a volcar, al parecer por el barro acumulado. 27 personas que se han elevado a 35 en los últimos minutos han resultado heridas, 2 de ellas graves. Han tenido que ser trasladadas en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Eran poco más de las 10 de la mañana. El tren Málaga-Sevilla con 73 viajeros está a punto de llegar a la localidad de Araal y sucede esto. Un sub y baja, una montaña rusa, saltando por todos lados, mi compañero se cayó al pasillo. Él viajaba en el tercer y último vagón, el que se lleva la peor parte, el que se sale de la vía sin llegar a volcar. Ha empezado a saltar todo, hemos empezado a saltar, a saltar, a saltar. Las mesas se han arrancado del coche, las mesas han volado. Llegan las ambulancias. De los 23 heridos por contusiones, 3 de ellos se encuentran graves. 2 son trasladados en helicóptero. Más que nada magulladuras porque hemos estado pegando bandazos
usted lo puede ver, 300 metros por lo menos. El convoy descarrila en este punto, pasado el puente. Vean el estado de la vía. Desbordamiento del río Guadaira, es una inundación que ha generado el deslizamiento del tren. Las fuertes lluvias en esta zona obligaron a cerrar parte de este trayecto de madrugada. Volvió a reabrirse esta mañana y poco después sucedía el accidente. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha citado a declarar el viernes por la mañana a los 10 encarcelados por el proceso independentista de Cataluña. El ex vicepresidente Oriol Junqueras, 7 exconsejeros y los líderes de ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han sido requeridos en una providencia tras las peticiones enviadas por los encarcelados para que el alto tribunal revise las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional. La mayoría de los solicitantes concurrirán en las listas electorales de los comicios del próximo 21 de diciembre y alegan que tienen derecho a realizar la campaña fuera de la cárcel. A casi un mes de su huida a Bruselas, se tambalean las cosas entre Carles Puigdemont y su partido, el PDeCAT. El problema son los gastos del expresidente en Bélgica y los viajes también de su entorno. Las arcas de la formación no dan para más. Que Carles Puigdemont esté a más de 1.300 kilómetros de Barcelona empieza a hacer mella en las cuentas del PDeCAT. La campaña aún por empezar y cualquier viaje es un gasto difícil de asumir, hasta el punto que el partido, lo publica el Confidencial, se negó a pagar un billete de avión a Bruselas a Elsa Artadi, próxima Puigdemont, directora de campaña y miembro de su candidatura, pero no militante del PDeCAT, como Jaume Clotet, exdirector de comunicación de la Generalitat, a quien tampoco se le abonó el vuelo. Hoy contesta la propia implicada. Estuvimos en Bruselas y entre todos decidimos alquilar un charter en el que cada uno de ellos, si les podéis preguntar, se pagaron de su bolsillo. A eso hay que añadir que según ABC la defensa de Puigdemont ante los tribunales asciende a más de $500.000 de euros. No aclara a cuenta de quién. Polémico fue también el viaje de 200 alcaldes a la capital comunitaria. Hacienda abrió una investigación para averiguar si todos se lo pagaron de su bolsillo. El Santander ha nombrado a Isabel Tocino nueva presidenta del Pastor. La exministra de Medio Ambiente se pone así al frente del segundo mayor banco de Galicia. El último presidente de la entidad, que mantiene su sede en A Coruña, fue José María Arias. Su cargo, que ahora ocupará la expolítica cántabra, vinculada desde 2007 al Grupo Santander. Nacida en 1949 en Santander, tercera de 7 hermanos y madre a su vez de 7 hijos. Isabel Tocino fue la primera ministra de Medio Ambiente de España, un cargo para el que fue elegida por José María Aznar y que desempeñó entre 1996 y el año 2000, y desde el cual le tocó negociar la adhesión de España al Protocolo de Kioto. Su carrera política comenzó a mediados de los 80 de la mano de Manuel Fraga. Tocino era profesora de Derecho en la universidad cuando el de Vilalba la animó a afiliarse a Alianza Popular. Poco después, en 1986, sería elegida diputada, acta que mantuvo hasta el año 2002, cuando se retiró de la primera línea política. Antes de eso, su doctorado en Derecho Nuclear la había llevado a trabajar como experta en la Asociación de Energía Nuclear. Al mismo tiempo, fundaba en 1979 la Asociación Celíaca de España, tras descubrir que su hija mayor sufría esta enfermedad. Tras su paso por la vida pública, Isabel Tocino cambió al sector privado, con puestos como la presidencia de la empresa tecnológica Siebel Systems para España y Portugal. Más tarde se incorporó a varios consejos, como el del Banco Santander, al que se unió en 2007 como consejera externa independiente, o el de Naturhaus. Actualmente forma parte de los consejos del Santander, de ENCE y de Enagas. Es miembro de la Real Academia de Doctores y del Consejo de Estado. Ahora suma una nueva responsabilidad: presidir el Banco Pastor, en manos del Banco Santander desde junio. Su presidenta, Ana Botín, cree que la fuerza y dedicación de Tocino serán claves en esta nueva etapa. Un carguero panameño con 137 metros de eslora, 23 fallecidos y más de 15.000 evacuados. El naufragio del Casón ante las costas de Fisterra, del que está a punto de cumplirse 30 años, es uno de los más graves ocurridos en Galicia. El siniestro ha quedado grabado en muchos vecinos de la comarca, entre ellos Rafael Mouzo, el que entonces era alcalde de Corcubión. O Casón embarrancou o día 5 de decembro e explosionou o día de decembro. A verdade é que a preocupación era máxima porque había un ocultismo total das autoridades. Ninguén dicía cal era a mercadoría que traía o Casón. Nin había explicación de por qué se nos mandaba
preparar un plano para evacuar a xente e que virían os autobuses, pero sin explicar cal era a causa principal. Co tempo fuise sabendo cousas sobre o material que traía, era un barco que era de contrabando e o manifesto de carga non poñía na realidade cal era o material que traía. De feito, é que aparecía un reactor nuclear que despois se descubriu e tiveron que reconocer que existía. Foron 23 mariñeiros do barco, 23 persoas que morreron por intoxicación. O capitán foi un dos primeiros que se tirou. Era sospeitoso que casualmente nun barco o capitán sempre é o último, e resulta que foi o primeiro que se tirou. Se conoce que era o que sabía que algún peligro tiña ese barco. Nosotros estábamos asustados, porque ademais había un profesor da Universidade de Santiago, un catedrático, que decía que tiñamos unha bomba atómica en Fisterra. Quen é o que nos asusta se che din que tes unha bomba atómica en Fisterra? Bueno, pois imagínate se non é para botar a correr, non? Detenido un hombre por una agresión a un enfermero cuando ingresó en el hospital de Ourense. Se trata de un joven de 29 años, natural de Granada. Sucedió ayer a las 10 de la mañana. El presunto agresor ingresó en el hospital en estado agitado y se empezó a golpear y arañar en cara y brazos al enfermero que le iba a atender. La policía y miembros de seguridad procedieron a inmovilizarlo y a sedarlo. Fue detenido al recibir el alta por un atentado a la autoridad. En su expediente constan 18 detenciones anteriores. Ayer se lo contábamos, un hombre de 75 años de Moeche era detenido al presentarse en la ITV de Agándara en Ferrol armado con una escopeta. No estaba de acuerdo con que un empleado hubiese determinado que su coche no pasaba en la inspección. Pues bien, el juez ha dictado sentencia de conformidad. Se le condena a 4 meses de cárcel, pero la pena queda en suspensión por varios condicionantes. Uno de ellos es que no podrá volver a delinquir en 2 años, tampoco se podrá acercar a 50 metros de esta ITV en otro par de años. Una nave agrícola de Atorre, en Vilalba, ha recibido la peor de las noticias con la Navidad a la vuelta de la esquina. La Guardia Civil investiga el robo en sus instalaciones de 31 capones. Los propietarios valoran las pérdidas en 3.100 euros y en 500 los daños materiales. La principal hipótesis es que los asaltantes llegaron a entrar con una furgoneta en la nave. Los capones ya estaban vendidos e iban a ser distribuidos a particulares de toda España. El Sergas indemnizará con 20.000 euros a un hombre que perdió un testículo tras ser operado en el hospital de Lugo. La intervención realizada en el ULA estaba relacionada con una hernia inguinal. El Tribunal Superior de Xustiza condena al Servicio Galego de Saúde por no hacer un seguimiento correcto del posoperatorio atendiendo a los síntomas que presentaba el paciente. La sentencia, que puede ser recurrida, señala que no está acreditada una mala praxis en la intervención. La Xunta establecerá un cupo de visitantes para la isla de Ons y estudia incluir una bajada en el número de personas que pueden desembarcar a diario en CIES. Son medidas dentro del nuevo plan rector. El cupo máximo que se propone en Ons es de 1.800 personas al día, aunque la directora de Patrimonio no ha aclarado en cuánto se reduciría en CIES. La propuesta es que se baje un poco, ha dicho, de los 3.000 visitantes de la actualidad. Además, se aumentaban los sistemas de control para garantizar que se cumplen los cupos después de las sanciones de este verano a 4 navieras. El Consello de la Xunta aprobará mañana 2.405 plazas de empleo público. Se trata de la convocatoria que faltaba después de que en abril se hubiese aprobado la oferta específica de educación con 1.043 plazas. El consellero de Facenda ya había avanzado en el Parlamento el aumento de 400 plazas sobre las 3.000 totales de este año, pero se desconocía cuándo se iba a aprobar esta oposición. La previsión se ha cumplido, la nieve llegaba hoy a Galicia, aunque tímida, a algunos puntos de la comunidad, en concreto en Afonsagrada pasaba esto. Son los primeros copos de este otoño, nieve que caía esta mañana a primera hora, sobre las 8:30, pero que no llegaba a cuajar. Una estampa de lo más navideña que podría además repetirse mañana. La previsión habla de nevadas por encima de los 700 metros en la zona oriental de Lugo. En el resto de Galicia ha sido común un comentario: hace mucho frío, pero es que esa es la realidad. Nos está afectando una masa de aire frío procedente del Ártico.
A esto hay que sumarle que en el tercio norte de Galicia han caído fuertes chaparrones. El viento sopla del nordés, así que la sensación de frío es mucho mayor. Aún así, que los termómetros han bajado es una realidad. En la provincia de Ourense se ha llegado en el sur, en Alimia, a los 5,2 grados bajo cero. Un poco más al norte, pero también en Ourense, la mínima ha sido de menos 4,7. Otros ejemplos, 1,6 en negativo en Ocebreiro. En Lalín no han llegado ni a 1 grado en positivo. Y otra imagen de este día, en otro punto, en Compostela, en Fonseca, el ginkgo biloba nos dejaba esta tarde una estampa otoñal y preciosa. El árbol ha ido perdiendo sus hojas, tendiendo a sus pies una fabulosa alfombra amarilla. De fondo, las torres de la catedral y un arco iris que se ha asomado entre las nubes. Una tarde de otoño con cambios en lo climatológico y una gama cromática que va de los marrones a los amarillos. Nos esperan grandes cambios para la jornada de mañana. Seguimos bajo la influencia de los vientos del norte que aportarán aire frío. Los cielos estarán nublados, sobre todo al norte y al este de la comunidad, con chubascos que serán de nuevo en cotas alrededor de los 700 y 800 metros de altura, como les decimos, caerán en forma de precipitaciones de nieve. En el sur de Galicia será dominante el tiempo seco. Las temperaturas mínimas vuelven a descender, por lo que las heladas serán generalizadas. Y ojo, porque hay una alerta por bajas temperaturas en el sur de la provincia de Ourense. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Por su capacidad para formar moléculas complejas y estables, el carbono es un elemento esencial para la vida en el planeta Tierra. Sin este elemento y sin sus características, la vida, tal y como la conocemos... Este que ven no es el existiría. último y exitoso vídeo del grupo Divulgare, una perfecta sociedad nacida en la Universidad de Vigo. En este corto se habla de algo que nos suena tan poco como el ciclo del carbono. Es la traducción audiovisual de una investigación de la Universidad de Stanford en el que trabaja la bióloga gallega Mar Sobral. Ese equipo ha descubierto cómo la variedad de mamíferos mitiga el cambio climático. ¿Y qué ha hecho Divulgare? Pues contarlo así de bien y de forma tan simple para que todos, como siempre, lo entendamos. Y es que hay una frase que identifica a Divulgare: divulgación hecha por científicos para todos los públicos. Nos vamos a Vigo. Luis Navarro, director de Divulgare. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Luis, yo no sé cómo hacéis esta alianza, vale, a través de la gallega Mar Sobral, pero esto de Stanford suena lejísimos. ¿Cómo se fragua esta colaboración, este equipo? Bueno, nosotros teníamos ya relación de proyectos de investigación y redes de investigación, colaboraciones con investigadores de Stanford, con los que luego ha estado esta investigadora gallega. Entonces, bueno, ya a partir de ahí ya la conexión ya estaba hecha y en este caso pues es el tema que hemos tratado en este vídeo es un tema que nos interesaba mucho, ¿no? Luis, yo no sé cuando te pregunta tu entorno, te dice, ¿pero qué es Divulgare? Luis, ¿tú cómo se lo explicas? ¿Qué es el equipo Divulgare? Bueno, Divulgare, yo lo digo muchas veces, surge un poco de esa frustración que tenemos muchas veces los que nos dedicamos a la ciencia, a hacer ciencia con dinero público y vemos que los resultados de los trabajos que estamos desarrollando con ese dinero público no llegan a la sociedad que financia nuestro trabajo, ¿no? Entonces, Divulgare surge un poco a partir de esa frustración que tenemos y, bueno, por un poco una conjunción de estrellas porque pues, en un momento determinado se dieron las circunstancias apropiadas para que pudiéramos hacer divulgación utilizando este tipo de medio, ¿no? Los audiovisuales o cortos de animación sobre todo. Claro, entiendo que en ese equipo se mezcla pues, la parte más de investigación con esa parte más audiovisual, porque claro, los vídeos tienen mucha calidad tanto en su contenido como después en su forma, ¿no?
Sí, sí. En realidad hemos conseguido hacer una especie de mutualismo o una relación muy buena entre artistas, gráficos y investigadores. Y la verdad estamos muy contentos porque los vídeos no están llegando solo al ámbito científico o en el ámbito de la divulgación científica, sino que están trascendiendo eso, ¿no? a un ámbito más social. Estamos presentando muchos vídeos de estos en festivales de cine convencional y bueno, pues estamos ganando premios en ese tipo de festivales en los que nadie habla prácticamente nada que no sea relacionado directamente con los humanos, ¿no? Y nosotros presentamos vídeos que hablan de abejas y de biodiversidad en general, que son temas que bueno, en la sociedad pues, de momento no importan tanto, ¿no? Luis, tú lo dices así, pero es que no son festivales de cualquier tipo. Hablamos de que vuestros trabajos han llegado a China, por poner solo un ejemplo, con lo que eso supone, entiendo que ya de multiplicación de la exposición de vuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de presentar los vídeos o los cortometrajes en los festivales, en este tipo de festivales internacionales, fue una propuesta que nos hicieron para tratar de ampliar la distribución de este material, ¿no? Y bueno, los empezamos presentando con bastante timidez y ahora pues al ver que están teniendo mucho éxito en este tipo de festivales en los que interactuamos con cineastas, pues repito, que vienen del ámbito de cine humano o relacionado con los humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido nos está dando muchísimas alegrías este tipo de trabajo. Yo no sé si esto demuestra que importantes trabajos bien contados funcionan, porque yo no sé si os siguen sorprendiendo el número de visitas que tenéis. Sí, sí. Por ejemplo, este último vídeo que hemos presentado en menos de 10 días ya había tenido visionados y descargas en más de 90 países del mundo, ¿no? Eso para los que nos movemos en el ámbito científico, que alguien se entere de tu trabajo en 90 países en un periodo de 10 días, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y esta manera nos está permitiendo llevar la ciencia pues, de manera más o menos rápida y agradable para el espectador en muy poco tiempo. Claro, y aparte hablamos de ciencia, que evidentemente de proyectos que tienen muchísimo trabajo detrás, pero que posiblemente el gran público no sabemos que habláis de proyectos para luchar contra los vertidos marítimos. Me viene así de repente ese ejemplo porque era un vídeo que llamaba muchísimo la atención. Hablamos de este tipo de temas, ¿no, Luis? Sí, sí. Con los vertidos marinos estamos últimamente trabajando bastante fuerte en tratar de dar visibilidad a la importancia que tiene el entrenarse en previsión de que haya cualquier tipo de vertido de este tipo, ¿no? Tanto de hidrocarburos como de compuestos químicos. La experiencia que tenemos en Galicia, desgraciadamente, es bastante mala. Y ahora, en este momento, hay mucha gente preparándose para luchar contra este tipo de contingencias, ¿no? Y con los vídeos lo que tratamos es de mostrar la importancia que tiene el invertir dinero en estar preparados, ¿no? Luis, ¿vosotros tenéis testado más o menos quién es vuestro público, esas personas que acuden a ver vuestros vídeos? Sí, estamos trasladando una parte pequeña de nuestro trabajo de investigación a la investigación en este nuevo ámbito de trabajo, ¿no? Y dependiendo del vídeo, pues tenemos un tipo de público u otro. Hay algunos vídeos que siguen siendo todavía o están diseñados para moverse en un ámbito casi estrictamente científico, pero la mayoría de los trabajos que estamos haciendo buscan un público de tipo universitario o de institutos, ¿no? Estudiantes de institutos. Claro, entiendo que trabajos muy complicados, como podríamos hablar del de Mar Sobral, que en muchos casos pues, no son tan fáciles de entender. De esta forma a los chavales llega como un auténtico cañón, ¿no?
Sí, sí. Bueno, una de las cosas que hacemos es colgar todos los vídeos en nuestra plataforma de Internet para que estén disponibles para cualquier persona. Y la idea es que, por ejemplo, docentes de universidades o de institutos de todo el mundo puedan descargárselos, ¿no? Los tenemos, todos los vídeos están en gallego, castellano y inglés por lo menos. Y la intención es pues, tenerlos en todos los idiomas posibles para que pueda ser material que utilicen en centros de educación sobre todo. Pero también aspiramos a llegar a otro público pues, no docente, ¿no? Pero es que claro, hablamos de material de altísima calidad, lo quiero decir, disponible para todos y de forma gratuita. Luis, este es un trabajo de divulgación absoluta. Sí, voy a aprovechar para buscar un mecenas. Aprovecha. No, sí que es el mayor problema que estamos teniendo en este momento es el conseguir financiación para poder mantener esto gratuito, ¿no? Disponible para todos los públicos, para todas las personas que estén interesadas, ¿no? en este tipo de material. En cualquier caso, nosotros estamos súper orgullosos de que todo este material se utilice y para eso lo hacemos, precisamente, ¿no? Luis, no sé si el trabajo que hacéis es una muestra de que la ciencia, perdona que lo exprese así, ha salido un poco de su cueva para contarle al mundo lo que hace. Tú no sé si lo ves así. Perfectamente. Por desgracia, tengo que reconocer que muchas veces los científicos estamos en esa especie de torre de marfil, ¿no? Alejados de la sociedad. Y bueno, yo en los últimos años estoy tratando de educar en la medida de lo posible a los estudiantes que tenemos en la Universidad de Vigo para que den ese salto y saquen la ciencia a la calle, ¿no? Porque tanto a nivel de científicos y de medios tenemos científicos muy buenos en Galicia y es una pena, ¿no? Que el trabajo que están haciendo todos estos científicos no tenga la visibilidad que merece tener, ¿no? Y que además es importante, ¿no? Yo siempre lo digo que hay muchos trabajos de investigación que se están haciendo en Galicia que merecerían tener mucha más visibilidad que muchas de las noticias que estamos viendo en las televisiones o en muchos medios de comunicación, ¿no? Sin duda, Luis, cuánta razón tienes. Gracias por estar esta noche en Más que Contar, es muy interesante lo que hacéis. Nuestra más sincera enhorabuena. Luis Navarro, buenas noches, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por apoyar la difusión de este tipo de trabajos. Encantadísimos, Luis. Hasta otra. Ustedes no se vayan porque nos queda nada, alguna historia más. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Se llaman Lara y Trotsky. Su existencia no ha sido fácil. Ella sufrió un atropello que la dejó tetrapléjica. Él estuvo abandonado a su suerte durante meses y casi pierde su pelaje. Han tenido literalmente una vida de perros, pero de la mala. Pero ahora ya tienen quien se ocupe de ellos. Antonio y Ana Julia les dan una nueva oportunidad. Lara es una perrita pitbull que sufrió un atropello, provocó que se fracturara la columna y de esa manera quedó parapléjica. Terminó en manos de una persona, se dio cuenta que era imposible para él mantenerla, no podía llevarla a ningún sitio, nos la dejó y ahora es nuestra. Es una perra feliz, me puede ver a 200 metros que como una foquita, porque arrastra la patita, llega hasta mí. Trotsky es un perro con una situación tremenda porque no tenía un solo pelo en todo el cuerpo. Dormía dentro del maletero de un coche. Cuando lo exploramos nos dimos cuenta que su corazón no estaba bien. Se llegó a un tratamiento y tiró para adelante. Cuando logramos tener el carro de paseo de Lara, Antonio se ofreció a dar lo que él sabe hacer, que es pasearlos. Esta es Lara. Aquí tiene la correa. Trotsky, ¿ves?
Y la vi y ya me apunté, claro, digo, esta perra hay que sacarla y la saco yo. Es solidario, les hago su paseo, que lo agradecen mucho. A ver, lo ideal es que por lo menos haya alguien que los saque, ¿no? Porque también hay voluntarios en Apadán que van a sacar los perros. Son perros más buenos, más cariñosos. Este yo creo que quiere que lo adopte. Siempre me está ahí haciéndome las... Si quiere venir conmigo. Jens ha podido caminar hoy por primera vez. Tiene 5 años y sufre atrofia muscular. Hoy ha podido ponerse un exoesqueleto. Será uno de los niños de Sant Joan de Déu que se va a someter a una terapia para ralentizar las consecuencias de su grave enfermedad. Es la segunda dolencia neuromuscular más frecuente de la infancia. Hay 1.500 familias afectadas en España. Jens está a punto de hacer un gran cambio. Su silla de ruedas por un robot lo ajustan a sus piernas y al tronco. Y la tecnología le echa un pulso a la atrofia muscular espinal que le impide erguirse y andar. No se cansa, incluso le da más energía. Sus padres, Met y Ángel, no se pierden el gran día. Desde hoy, el exoesqueleto desarrollado por el CSIC y 2 empresas españolas se queda en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para que entrene 3 veces por semana. Y para que lo hagan también otros niños y niñas con la misma enfermedad. Sus beneficios son claros. Aceptación, de satisfacción, de mejora en calidad de vida. El primer exoesqueleto infantil del mundo es un ingenio de titanio y aluminio de 12 kilos de peso y baterías de litio. Electrónica, sensores, elementos elásticos, motor. Ya están en marcha otros 7 exoesqueletos para que puedan ser utilizados en otros hospitales y en otros pacientes. Próximo objetivo, que el robot entre en la vida cotidiana de niños como Jens que lo necesitan. Hoy hablamos de órganos y prótesis a la carta, implantes biónicos o modificación genética de embriones. Pero ¿cuál dirían ustedes que es el invento más importante de la historia de la medicina? Esta noche, a partir de las 10 en Sana Sana, visitamos el recién estrenado quirófano híbrido del Hospital Álvaro Cunqueiro y conocemos los tesoros de un museo que guarda verdaderas joyas de la tecnología sanitaria. La penicilina, eso fue lo más importante de todo. La penicilina, evidentemente. O sea, gracias a la penicilina hemos hecho pues, incluso millones de cosas que antes incluso una gripe no se podía curar. Ha evitado pues, de tener muchas enfermedades por las que se moría antes. Invento da vacina. Que el descubrimiento de las células madre y lo que se ha avanzado con ellas, el poder pues hacer trasplantes, ¿no? el crear órganos en un laboratorio me parece algo increíble. Lo que se ha avanzado en el tratamiento de las heridas de guerra a nivel de la traumatología, que muchas de las cosas que hay ahora, que se están haciendo ahora, vienen de ahí. Los brazos que los cosen y después se mueven. Las técnicas estas nuevas ahora de edición del CRISPR El alargar la esperanza de vida, sobre todo, ¿no? Cáncer. Quitarlo del medio. Las células madre. Regenerar órganos, por ejemplo, para diabetes, el páncreas o para cáncer. Para el cáncer y el Alzheimer. Un avance genético que acabara con el cáncer, por ejemplo. Con el cáncer prematuro, porque al final todos vamos a morir de cáncer. Pero bueno, por lo menos que nos demoren durante 50 años más. Como cardiópata me gustaría que niños pues, con problemas cardiorrespiratorios o cardiovasculares, simplemente con una pastilla se curasen algunos soplos o cosas así. Curar el cáncer. La nanotecnología, biotecnología, todas estas cosas que van un poco juntas, yo creo que serán cambios radicales, ¿no? Yo creo que mejor la cura para la gente que tenga más humanidad. Sana Sana en esta casa a partir de las 10. Más que contar vuelve mañana a partir de las 9. Gracias, como siempre, por estar ahí.